Gracias. Aleluya. ¿Cuántos se sienten? Esa canción porque me ministra y va de acuerdo con la canción Altísimo Señor. Mientras ellos pasan, amados hermanos, yo quiero darle un poquito y dar comienzo a la palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde para meditar, y como tema lleva la transfiguración, la revelación del Altísimo. Repita conmigo: la transfiguración es la revelación del Altísimo. En esta tarde vamos a estar indagando en la historia de la transfiguración de Jesús. No sé si usted se acuerda cuando Jesús fue transfigurado en el monte Tabor, donde Jesús mostró toda su gloria a sus discípulos, a Elías y Moisés. En eso vamos a estar indagando, en ese momento cuando el Altísimo fue revelado por primera vez de esa manera, con toda su gloria a la humanidad. Quiero darle un poquito de contexto antes de comenzar. Dice la palabra, amados hermanos, y se puede poner de pie, en el libro de Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Quiero que lea esta historia conmigo y después le voy a pedir a los músicos que adornen esta prédica, que le salió muy bien, por si acaso digo, wow, Torre Fuerte se queda débil aquí. La transfiguración, dice la palabra, que 6 días después Jesús tomó a Pedro y a sus 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña al altar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó de tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente apareció Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio para ti, y una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde una voz dijo: Este es mi Hijo amado, a quien me da complacencia. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron a rostro en tierra. Entonces Jesús se acercó y les tocó. Levantándose les dijo: No tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendía de la montaña les ordenó: no le cuenten a nadie lo que ha visto hasta que el Hijo del Hombre haya levantado de los muertos. Si hoy podemos indagar esta palabra, es porque Jesús resucitó de los muertos. Si hoy sabemos esta historia porque los apóstoles nos cuentan que esto pasó, es porque ahora tuvieron la libertad de decirnos: por cuanto Jesús resucitó de los muertos, tenemos la libertad de contarle que el Hijo de Dios se transfiguró, se transformó, y toda su gloria fue mostrada en el monte de transfiguración. ¿Cuántos dicen amén? En esta tarde vamos a hablar de los lugares altos. Los lugares altos en la Biblia representan altares. En los lugares altos, nosotros en la mitología se le conoce como el Olimpo, donde gobiernan los dioses. Vamos a estar hablando mucho de las montañas, pero más que todo vamos a estar hablando del reino de Dios y su altura y el Altísimo en esta tarde. ¿Cuántos alaban su nombre? Si le puedo pedir a los músicos, aleluya, aleluya, que entonemos esa alabanza. Gloria a Dios. Fue algo
así como lluvia en tierra seca. ¿Quiénes se acuerdan cuando Dios los rescató? Un rayo de luz de repente en mi oscuridad. ¿Quiénes se acuerdan cuando Dios los encontró? Fue algo así como estar en cadena perpetua. Algo así, algo así. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Bendito día que me rescataste. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa. Sí, Señor. Gracia me basta, Mi corazón, Díselo. altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tenido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas conmigo. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Fue su palabra que nos puso alas. Hoy, por eso dice su palabra que Fue algo así como caminaremos y no nos el cansaremos. abismo más hondo. Sí, Señor. Y unos segundos después sobre una nube volar. Sí, Señor. Fue algo así como un ser, un peregrino cansado, que toca la puerta y le dicen, te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa, tu gracia gracia me basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas conmigo. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Vamos, hermanos, alábalo con sus palmas. Más fuerte. Alábalo con sus palmas. Únete. Alaba al Altísimo en esta noche, en esta tarde. Alaba al Altísimo. Si Él te rescató del lodo cenagoso, si Él puso tus pies sobre la roca, si Él puso alas para que volaras en las alturas con Él, alaba su nombre. Hoy tú eres el Altísimo. Hoy alabamos tu nombre en lo alto. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas conmigo. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón.
tomar asiento, amados hermanos. Y es que la historia de la transfiguración, amados hermanos, comienza 6 días antes. Cuando el Altísimo fue revelado, dice la palabra que 6 días antes Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Y esta pregunta usted y yo la conocemos, pero 6 días antes Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y conocemos bien la respuesta de Pedro, ¿verdad? Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Pero lo más interesante, tal vez que pasa desapercibido, fue el reporte que traía los discípulos a Jesús, porque a Jesús le dijeron: dice la gente que tú eres Elías. Y comienza ahí la escenografía, la película, para darle cuerpo a lo que iba a pasar, porque le dice: tú eres el Elías o tú eres un profeta. En la idiosincrasia de los judíos sabían de que Elías era uno de los 2 o 3 personajes que no murieron. Y como no murieron, en la idiosincrasia de ellos pensaban de que Elías iba a regresar porque no murió. Y cada vez que se levantaba un hombre con tanto poder, decían: este es Elías, se reencarnó Elías. Mas sin embargo, en la transfiguración aparece Elías para que no haya ninguna distinción, ningún cuestionamiento, que el que estaba recibiendo gloria, honra en ese momento no era cualquier personaje, no era ni Moisés, no era ni Elías, era el Hijo amado, el cual Dios tiene complacencia, el que dijo: a él escuchar. El que se reveló ahí era más grande que el ministerio de Elías. Entonces la palabra nos dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Tú que eres Elías, que eres un profeta. Y Pedro acerta bien que eres el Cristo. Entonces Jesús les da una promesa, amados hermanos, a sus discípulos ahí. Ok, Pedro, contestaste bien, ahora tengo una promesa para ustedes. Y le dice Jesús en el Mateo 16:28, le dice una profecía: les aseguro que algunos de ustedes que están aquí presentes no van a ver muerte sin antes haber visto el Hijo del Hombre llegar en su reino. Mire lo que dice Lucas o Marcos. Marcos nos da todo el panorama mejor. Dice y añadió: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Diga conmigo: con poder. Esto es 6 días antes. Después dice la palabra en Mateo 17:1 que 6 días después Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los lleva aparte a una montaña. Y esta montaña se le conoce como el monte Tabor, donde Dios iba a cumplir la profecía que hace 6 días les había hecho, que varios de ellos, no todos, dice: varios de ustedes no van a ver la muerte hasta que no miren el reino de Dios en todo su poder. Y dice la palabra que la transfiguración, ahí Jesús escogió a estos 3 discípulos: a Juan, a Jacobo y a Pedro. Yo quiero que si pueden poner imágenes de la montaña a la cual sabemos donde ocurrió este enorme evento, que muchas veces pasa desapercibido, el monte de Tabor. Quiero que ustedes miren varias imágenes. Si pueden ver una imagen de el monte que hoy se le conoce como el monte de la transfiguración, donde el Altísimo fue revelado. El monte de Tabor está cerquita de Israel. Y el monte, ¿no pueden poner imágenes? Ok, cuando puedan lo ponen. Okay. Cuando Jesús llega a este monte, era la cúspide, o mejor dicho, el inclinamiento de su ministerio, porque literalmente después de bajar de ese monte descendía a su crucifixión. Y en este monte, amados hermanos, ese es el monte
que hoy se le conoce como el monte de la transfiguración. Arriba de ese monte hoy existe una catedral para conmemorar el evento donde en la historia, si ustedes se recuerdan la última prédica de la kenosis, donde la kenosis, Jesús se despoja de sí mismo, se despoja de muchos de sus poderes, pero en el monte de la transfiguración su ministerio tiene una pausa donde la kenosis es revertida por un instante para mostrarle a los discípulos quién era acerca de Elías, y que lo vamos a leer más adelante. En este momento la kenosis es revertida, o como cuando nosotros vamos a trabajar y tenemos break a las 9 o lunch a las 12. Este fue un break en el ministerio de Jesús donde se compaginó, pudimos ver toda la humanidad, pero más importante, toda la divinidad de Jesús por un instante. Y eso es lo que nos cuentan los evangelios. Entonces, en este monte se nos presenta Elías. Les decía que Elías, amados hermanos, Elías estaba ahí para diferenciar, para que nadie se confundiera, porque si Dios no hubiera llamado a Elías, convocado en ese momento, en el día de hoy tuviéramos denominaciones escritas, religiones escritas, diciendo de que Jesús era Elías. Entonces, para quitar eso de la ecuación, Elías es presentado como otra persona aparte de Jesús. Entonces, lo que se escucha en ese momento, dijo: este es mi hijo amado, a él escuchad. Entonces miramos que otra persona del Antiguo Testamento se aparece aquí, y este es el personaje de Moisés. Ahora mire esto: Moisés tiene una profecía que dijo en Deuteronomios 18:15. A Moisés dice esta profecía, la tengo en inglés, pero si la pueden leer en español arriba. Dice: el Señor levantará profeta como yo entre ustedes los israelitas, a él escuchad. Así dice, ¿verdad? A él sí lo escucharás. Lo que Moisés está profetizando, que a él lo van a escuchar, que tenemos que escuchar a este. Está profetizando porque recuerden que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, que solo le dejaron ver. Mas sin embargo, la misericordia de Dios, la gran misericordia de Dios, no le permitió, tal vez por la justicia de Dios, no le permitió entrar al pedazo de tierra que existe hasta el día de hoy en Israel. Mas sin embargo, Moisés es invitado no a ver la tierra prometida, sino a presenciar el reino de Dios, y con todo su poder. Y está presenciando del personaje del cual él profetizó, que alguien vendría y que a él van a tener que escuchar. Es importante esto, amados hermanos, le voy a decir más adelante, porque si Moisés dice: hey, a él escuchen, no lo está diciendo cualquier persona, está diciendo a la persona que se le dieron los mandamientos para instruir al pueblo. Mas sin embargo, aquel que se le dieron los mandamientos para instruir al pueblo, este dice: viene otro más adelante de mí, a él escucharán. A él no importa lo que yo les diga, no importa si hay una aparente contradicción, ustedes olvídense de mí, a él escúchenlo. Estos dos personajes, para evacuarlos de la ecuación, son los dos personajes del Antiguo Testamento que nos dice la palabra que estuvieron presentes en la transfiguración de Jesús. Que Jesús, cuando Jesús le da la promesa a los discípulos, es muy interesante las palabras que Jesús hace, porque Jesús dice: miren, yo les prometo que algunos de ustedes no van a morir hasta que miren al Hijo del Hombre, y habla en segunda persona, al Hijo del Hombre cuando venga en su reino con poder. Muy importante que no dice el reino de Dios, sino dice su reino. Mas sin embargo, más adelante la palabra nos dice que el reino de Jesús es el mismo reino de Dios. Y en ese momento Él le dice: ustedes me van a ver en mi reino, en mi poder.
Y se cumple la promesa en este monte donde Jesús es transfigurado. Entonces evacuamos a Elías y evacuamos a Moisés. Y después nos centramos, amados hermanos, en los tres personajes que aparecen en esta narrativa. En Mateo 16, el 28, ahí es donde Jesús les dice que van a ver el reino. Pero el apóstol Juan, quien estuvo presente en la transfiguración de Jesús, años después escribe un evangelio y él hace memoria de lo que pasó en ese día y dice en Juan 1:14. Esta traducción no la tengo, si la pueden poner arriba. Juan 1:14. Dice Juan: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor, de gracia y verdad, dice la versión. Inagotable. Y hemos visto la gloria del único Hijo unigénito del Padre. No vimos la gloria de Dios el Padre, no vimos la gloria del Hijo de Dios. De hecho, la palabra nos dice que en la transfiguración de Jesús, cuando Jesús se transfiguró, dice que de él salía luz. De su rostro dice que comenzó a brillar y que sus vestiduras comenzaron a transformarse. Y ¿sabe lo que la diferencia de esto? Que hay un paralelo entre la historia de Moisés y de Jesús. Pues Moisés tuvo que subir a la montaña de Sinaí para tener instrucciones, y dice la palabra que a Moisés le brilló el rostro, pero la palabra que usa en el hebreo para la iluminación de la cara de Moisés habla de un reflejo por otro ente, como por ejemplo la luna. La luna refleja la luz del sol, pero la palabra que usa el griego para la reflexión de Jesús es para notarnos que no es un reflejo de alguien más, sino su propia gloria. Su propia gloria. Dice que comenzó por su cabeza y comenzaba a iluminar a todo lo que le rodeaba, y después sus vestidos. Y dice que ahí aparece la voz: este es mi hijo, este es mi hijo amado. Entonces el apóstol Juan recuerda esto: nosotros vimos su gloria. Entonces el apóstol Pedro, que era otro de los personajes, no se podía quedar atrás. Años después, en su vejez, el apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro 1:8, y esto, segunda de Pedro, perdón, tenemos que leer todo el versículo porque me gusta lo que dice Pedro, porque Pedro es bien descriptivo acerca de lo que pasó en ese momento donde el Altísimo fue revelado. Segunda de Pedro, vamos a leer del 16. Miren lo que dice Pedro. Esto me gusta a mí porque Pedro derriba todo argumento de lo que hoy se levanta, de que la Biblia son mitología, que la Biblia son leyendas. Pedro, antes de que se crearan estos argumentos, Pedro escribe y le dice: miren, pues no estamos inventando cuentos ingenuosos cuando le hablamos de la poderosa venida de Jesucristo. O sea, esto lo que nosotros le contamos no es leyenda, no es mito. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando él recibió gloria del Padre, de Dios Padre. La voz majestuosa de la gloria de Dios del Hijo dijo: este es mi Hijo amado, a quien me causa mucho gozo. Nosotros oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos en el Monte Santo. Nosotros estuvimos ahí, dice Pedro. Nosotros somos testigos presenciales que esto no es un mito, que no es una leyenda. Nosotros vimos con nuestros propios ojos cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el Monte Santo. Les dije que íbamos a hablar acerca de los lugares altos y lo que la Biblia nos dice acerca de estos lugares. Mire que Pedro nos dice algo muy importante, que le pone un nombre y un apellido
a este monte que nosotros lo conocemos como el monte de Tabor, el monte de la transfiguración. Pero Pedro le pone un nombre y un apellido, y no es por coincidencia. Dice Pedro que él vio a Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor, como la divinidad que él es, como el Dios que él es, en el monte santo. Diga conmigo, monte santo. Es aquí donde, dígale al que está a su izquierda, a su derecha, hey, vamos a ir profundo. Ok. El monte santo es el nombre de un monte en particular. No, la montaña más prominente del Antiguo Testamento es el monte de Sinaí, que se le conoce como el monte de Dios, donde Dios temporalmente se manifestó para dar los 10 mandamientos. Después de que Dios nos dio los 10 mandamientos y se hizo el tabernáculo, el monte Sinaí pasó a la historia como un monte regular. Ahí va y no siente escalofrío. Usted va ahí, no va a hablar en lenguas, nada, no. Pero hay un monte santo que el apóstol Pedro nos dice que ese monte se llama monte santo. Nos dice en Hebreos, nos dice acerca de ese mismo monte. Dice, ustedes por lo contrario, en Hebreos 12:22, para que me sigan, ustedes por contrario se han acercado al monte de Sión y la ciudad del Dios viviente y la Jerusalén celestial, donde muchos ángeles se reúnen para alabar a Dios. Ok. Ahora mire esto, Salmos 22, 2, 6 y 7. ¿Qué se refería Pedro con este monte santo? Dice, yo, dijo el Señor, he establecido mi rey sobre Sión, mi monte santo. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Hoy mismo te he engendrado. Pedro lo que nos enseña, amados hermanos, que lo que presenciaron ellos no fue solamente una transfiguración, algo normal, sino que en ese momento el monte de Tabor, que no figura prominentemente en la Biblia, se convirtió en el monte santo, se convirtió en el monte de Sión, se convirtió en la ciudad celestial de Dios. Y es por eso que Jesús dijo, ustedes me van a ver en mi reino. En ese momento, en el monte Tabor, se manifestó todo el reino de Dios. Se manifestó toda la autoridad del Altísimo. Y ese monte pasó de ser un monte de los regulares a ser el monte donde albergó todo el reino de Dios con todo su poder y todo su reino, y el Altísimo arriba de ese monte. Eso es lo que nos quiere decir, que hay un monte santo que se le conoce como el monte de Sión, donde la palabra nos dice a nosotros, que dice, ustedes por lo contrario, ustedes no se han acercado a cualquier monte, se han acercado, y dile al que está a tu izquierda, hey, te están hablando, dice, ustedes por lo contrario, amados hermanos, se han acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, donde los ángeles adoran su nombre. O sea que nosotros, amados hermanos, nos dice Hebreos que nosotros pertenecemos a la montaña más alta de todo el universo. Y esa montaña se le conoce como el monte santo, el monte de Sión. Dile que está a tu lado, yo soy de Sión, yo soy sionista. Porque nosotros, dice la palabra, que nosotros hemos sido elevados al monte más alto, el monte de Sión. Es por eso que Efesios 2:6 nos dice, pues
Dios nos levantó con Cristo, nos levantó de los muertos en Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Tú y yo, amados hermanos, si lo crees, dilo amén. Estamos sentados en lugares celestiales. Tú y yo estás llamado para vivir como si y vivir nuestra vida en lo terrenal, como con nuestros pies en la tierra, pero nuestra mente en Sión. Estamos llamados a caminar en las alturas y comportarnos como las alturas, porque en la transfiguración Dios nos enseñó que Él vendría con todo su reino y que a través de Él, dice que Efesios 12, que por su muerte somos trasladados a nosotros al monte más grande que el monte de los Olimpos, donde gobierna Zeus y toda la mitología griega. Nosotros hemos sido establecidos en lugares de poderes altísimos. Y por eso es que nosotros, la Biblia nos enseña a nosotros a pensar, a caminar de diferente manera. Porque si nosotros logramos pensar y creer que tú y yo fuimos diseñados para caminar en las alturas con el Altísimo, entonces nuestro comportamiento tiene que cambiar. Nuestro comportamiento cambia. Mire lo que el Señor reclama de cada uno de nosotros, amados hermanos, después de que tú eres parte a través de Jesús, después de que tú eres parte de los sionistas, el Señor nos dice esto. Mire, Jesús está en la montaña, ¿verdad? Acuérdense esto, pasa la transfiguración. Dios les enseña todo el reino de Dios y les enseña que no es Elías, que Él es más grande que el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Pero el paralelismo de Jesús y Moisés sigue, porque dice que Jesús baja de la montaña. Y cuando Moisés bajó de la montaña, se encuentra con su pueblo levantando imágenes en lo alto para adorar a otros ídolos. Cuando Jesús baja de la montaña, se enoja, igual que Moisés se enoja, porque encuentra a sus discípulos peleando con una hueste celestial, dice la palabra, y que Jesús les reclamó: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Acaso ustedes no saben que ustedes son llamados para gobernar? Están sentados en lugares celestiales. ¿Cómo es que una hueste espiritual del segundo cielo los va a avergonzar cuando tú fuiste llamado para gobernar en el tercer cielo? Eso es lo que Jesús le dice en Mateo 17:20. Por la poca fe que tienen, respondió: les aseguro que si tuvieran fe pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a la montaña. Déjame decirle que Jesús baja de la montaña. Cuando Jesús baja de la montaña y se encuentra con aquel show, aquellos que Él ha empoderado, y miran que estos no pueden echar mano del poder del reino celestial. Cuando un demonio los está avergonzando, Jesús mira la montaña de la que acaba de bajar. Le digo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, yo les digo, ese monte yo lo acabo de mover, porque le dije: quítate, porque el reino de Dios yo lo establecí. A ese monte yo lo moví. El reino de Dios bajó y le mostré con poder y gloria. Y si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, todo lugar alto donde se mueven las huestes espirituales tienen que moverse. O no sé si usted, pero en mi caminar con el Señor, al principio, cuando sentía la presencia de Dios, yo quería mover objetos con mi cabeza, así, a ver si se mueve. Pero el Señor me dice: no, hay más que mover objetos. ¿Qué pasa cuando mueves un objeto? Eso nada. No, nosotros somos llamados a mover huestes espirituales que gobiernan en las regiones celestes. Ellos se suben en las montañas. Pero nosotros estamos arriba de ellos. Arriba, nosotros gobernamos en Sión. Y como los miramos de arriba para abajo, le podemos decir: quítate. El reino de Dios tiene que estar establecido en mi casa. O cuando tú te enfrentas problemas en tu casa, tú no lo mires de abajo para arriba, míralo de arriba para abajo y recuérdale: yo pertenezco a la montaña de Sión. Yo soy de la montaña de Sión. Muévete.
Miren, les voy a contar un testimonio que ahí donde yo me sorprendí del poder de Dios. Porque una vez estaba durmiendo en mi cuarto y me desperté y en mi ojo, en mi vista periferal, miré un demonio que entra y se para enfrente de mí, de la puerta. Y a mí, cuando lo pienso, me sorprendo. Y no es para impresionarlo, solo es para decirle el poder de Dios. Yo medio despierto, me entró como una ira. Necesito dormir. Le dije, demonio estúpido, fuera. Y se va, así. Y después cuando me levanto digo, ¿estará soñando yo? No estaba soñando. No, en verdad la reacción natural de alguien que camina en lugares celestiales, la reacción natural, amados hermanos, es lo natural. A mí me sorprendió que no me sorprendí en esa noche, pero después digo, es que esta es la naturaleza de los que gobernamos, de los que estamos sentados, oh aleluya, en lugares celestiales. Mano, si hay un demonio que te atormenta en tu casa ahora mismo, yo te digo, tú tienes la autoridad, porque aquí se te da fe más grande que un grano de mostaza. Tú le puedes decir a ese demonio que se someta y se somete. Porque nosotros hemos aprendido del Rey de la revelación y de sus apóstoles. Tú tienes poder, amados hermanos. Créelo. Cuando reprendas a Satanás, estaba ahorita que me acuerdo, estaba en una campaña, creo que era, y estábamos jóvenes todos arrodillados adorando al Señor, y se manifiesta un demonio. Y el predicador hizo algo, dice el Señor que se levanten todos, porque hay un demonio aquí que va a creer que nos estamos rodeando delante Él. Él tiene que vernos de arriba para abajo. Y todos digan, fuera en el nombre de Jesús. Y salió corriendo y se abrieron las puertas y salió aquel demonio. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Pero hay poder más en aquellos que creemos. Porque al que cree, dice su palabra, todo le es posible. Todo le es posible, amados hermanos. Mira, hermano, quiero aplicar varias cosas que no quería llenarlo de información, sino cosas prácticas que yo, estudiando esto, y si ustedes notan esto, el Señor nos va guiando. Es un acople de la prédica del pastor del 31, de remortándose a las alturas. Dios nos va a sostener debajo de sus alas. Él nos mantiene arriba. Él es. ¿Ok? Entonces el Señor me daba esto, Señor, estudiando los personajes que están involucrados en esta escena. Estudio que Pedro se merece estar ahí. Pedro, por su fe, aunque le fallaba al Señor, pero era un ingrediente clave en el ministerio del Señor. Alguien que defendiera al Señor a capa y espada, aunque lo hiciera de mal manera, era necesario estar ahí. Era quien le iba a dar las llaves. El apóstol Juan escribe el Apocalipsis. El apóstol Juan era clave de estar ahí. El apóstol Juan era el discípulo mimado de Jesús. Es normal que el discípulo más amado de Jesús presenciara a Cristo, al Altísimo, con todo su poder. Cuando dicen amén, ¿me entienden? Okay. Entonces, pero hay un personaje que el Señor me mostraba, y este es Santiago. Santiago, dice la palabra, que estaba ahí, y el Señor le pedí, Señor, Elías lo entiendo, Moisés lo entiendo, entiendo a Pedro, entiendo a Juan. Santiago no es el mismo Santiago que escribió el libro de Santiago. De hecho, él no escribió ningún evangelio, pero Santiago presenció la gloria de Jesús simplemente por andar con los grandes, simplemente por ser el hermano mayor de el discípulo más amado de Jesús. Este Santiago tal vez ni entendía en lo que estaba llevado, pero por estar próximo
a Pedro, que era de los más íntimos de Jesús, y a Juan por ser hermano, y por Santiago por ser hermano de Juan. ¿Sabes? Los hermanos siempre nos llevamos juntos. ¿Cómo le vas a decir, hey, vengan a presenciar esto, pero tu hermano no? Este hombre nos dice que estuvo ahí, presenció, y hay historia de que sí, él predicó el evangelio después y predicó y murió por causa de Cristo. Pero sin embargo no es uno de los discípulos prominentes. Pero algo yo te quiero decir, que hay una ley que se le dice la ley de la proximidad, que tú eres tan grande. De hecho, los que dictan conferencias de motivación dicen que tú eres el resultado o el averaje de las 5 personas que te rodean. Y hasta dicen que uno puede adivinar cuánto dinero tú tienes en tu banco por si nos dejan saber las 5 personas que te rodean a tu alrededor. Por eso yo me quiero llevar con Alex. ¿Qué tal? Cree que me había olvidado. ¿Y qué si los favores de Dios, y qué si la unción de Dios se podría dictar con las 5 personas que te rodean? De hecho, es normal. No sé, las madres, es el proverbio de ellas mejor, el proverbio mejor de las madres es: mira con Andy, mira con quién Andy, de quién eres. Algo así, ¿va? Y es cierto. Y es verdad que este hombre presenció la majestuosidad de nuestro Señor, porque su hermano menor era el discípulo amado de Jesús. Y es que nosotros, amados, somos llamados no solo a mejorarnos, sino a andar, amados hermanos, con los que están haciendo cosas grandes. Amados hermanos, si en esta iglesia tú miras que alguien está creciendo económicamente, espiritualmente, acércatele, ándale cerquita. Eso es lo que Eliseo hizo para recibir una doble porción, la ley de la proximidad. Tú vas a ser el averaje de las 5 personas que te rodean. Tenemos que nosotros elevar nuestro estatus, amados hermanos, en todos los aspectos, porque representamos al reino de Sión. Por lo tanto, los que me rodean, amados hermanos, yo te pregunto en tu grupo de WhatsApp, ¿cuántos grupos de WhatsApp tienen que elevan tu conocimiento bíblico? Mira, dime tu grupo de WhatsApp y te diré quién eres. ¿Cuántos de esos grupos son para glorificar el nombre del Señor y otros cuántos son? De hecho, ¿qué páginas de internet visitas más? Eso te va a demostrar la altura que tú buscas. De hecho, cuestiona todo tu entorno, y te pregunto, ¿estás caminando para semejarte caminar, para caminar como caminan los que caminan en el monte de Sión, en las alturas? Amados hermanos, el Señor desde el 31 nos dice que hay que elevar el vuelo. Si este comienzo de año hay que elevar el vuelo, hay que caminar, hay que volar con las águilas. Aunque seas pollo, volemos con las águilas. El monte de Sión comienza a establecerse en tus pensamientos. Dice una estadística que el hombre piensa cientos de veces al día en coito. Que si nosotros suplantáramos esos pensamientos, hombres, y los sometiéramos a la obediencia de Cristo y pensáramos en alturas en vez de bajezas. Las mujeres no sé qué piensan, pues no le puedo dar un consejo. Pero amados hermanos, si en algo le puedo dar un consejo en esta tarde,
dicen que lo más valioso que nosotros tenemos es nuestro tiempo. Por lo tanto, comenzamos a redimir nuestro tiempo como si fuera Dios mismo, que sí fue que nos dio ese tiempo para caminar al máximo tiempo, a la altura a la cual hemos sido llamados. Y por último, hermanos, nosotros somos llamados a derribar altares altos. Lo primero que Dios le dijo a los israelitas: entra a esa tierra y me bota todo lo que hay en los lugares altos y establece el reino de Dios. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Si usted es parte del monte de Sión, incline su rostro y comience a verse. Comience a verse, porque hay un reto nuevo para este año. No puedes terminar el año como lo comenzaste. No. Tu familia no puede ser un desastre si es un desastre ahorita al final del año. No. Toma carta en el asunto. Tu trabajo, prohibido terminar como comenzaste en tu trabajo. Prohibido. ¿Por qué? No. Vamos de gloria en gloria. Representamos a un reino, aleluya, más alto. Señor y Dios altísimo. Oh, aleluya, Señor, hemos sido empoderados, Señor, más que todo, Señor, deslumbrados, Señor, oh, aleluya, por tu gracia, Señor. Oh, Señor, hemos sido retados, Señor, para caminar conforme, Señor, a tu altura, Señor. Por lo tanto, Señor, aleluya, desde hoy, Señor, comienzo a derribar altares en mi mente, Señor. Padre, cosas que tenía, Señor, en mi mente, lo tenía por prominencia, Señor. Oh, ahora, Señor, te pongo a ti, Señor. Pongo al Altísimo, Señor. Pongo el reino de Sión ahí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Toma control, Señor, de todas mis finanzas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Qué recesión, no, Señor. Es tu reino que gobierna mis finanzas, Señor. Es tu reino que gobierna, Señor, mis emociones. Yo pongo mis emociones, Señor, al control, al gobierno de Cristo. Oh, aleluya. El monte de Sión se apodera aún de mis sentimientos. Yo le hablo a ellos. Oh, lugares altos, hoy se derriban. Oh, en el nombre de Jesús, todo lugar alto, aleluya, más alto del que yo tengo a mi Dios, ahora es derribado y es suplantado por el monte de Sión. Oh, ahora le digo a toda montaña: hagan paso, porque el reino de Sión viene para establecerse. Oh, hagan paso, porque el reino de Dios se establece desde hoy. Oh, aleluya, toda amargura te digo que te quites, porque el reino de Sión se establece hoy. Oh, aleluya, todos malos pensamientos, todo pensamiento de suicidio, ahora en el nombre de Jesús es arraigado de esta congregación, porque el reino de Dios, el reino de Sión es establecido, y ese reino es más alto que cualquier reino de la tierra. Oh, aleluya, porque dijo el Señor: oh, si tú haces reinos en las montañas, de ahí te derribaré. Ahora derribo todo digo todo argumento, todo, oh, aleluya, todas huestes espirituales que gobiernas en los lugares celestes. Oh, ahora escuchen potestades, porque arriba de nosotros está el Altísimo. Oh, aleluya, nos hemos acercado al monte de Sión, sí, Señor, en los valles. Sí, Señor. Aclamamos en lo alto. Vamos al monte de Sión. En el monte de Sión es el gozo del nuevo pacto. Delante de la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. De los padres, exaltamos el reino de alabanza. De los padres, exaltamos el reino de alabanza.
manos en lo alto. Establece tu reino. Sí, Señor. Tu reino sigue siendo establecido. Oh, aleluya. En los montes, en los valles, exaltamos al casino de alabanza. En las costas de los mares, levantamos los sonidos de esperanza. Aclamamos Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. con las manos en lo alto. Exaltamos al que reina para siempre. Aleluya, aleluya. Dale fuerte alabanza de palmas a tu Dios. Y sigamos caminando a la altura de aquel que nos llamó. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana. Gloria a Dios, aleluya.